seguimos con su programa Canarias Tal Cual por 7.7 Radio desde el archipiélago canario y para todo el mundo. Y como lo habíamos anunciado, del otro lado de la línea tenemos a don Fernando Concepción para que nos desarrolle, vamos a desarrollarlo a dos voces, esta órbita americana. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a los escuchas. Un placer nuevamente estar con ustedes. Pues yo encantadísimo, te cuento que yo espero esta sección todos los lunes, porque después de leer lo que uno lee el fin de semana con respecto a todo lo que está pasando en América y sobre todo la campaña electoral americana, uno se queda como con duda. Yo no sé si a ti te pasa, pero el lector de prensa, el que quiere investigar, ahora tiene más trabajo que antes porque tiene que ver cuál es la noticia, pero después ver quién la dice y por qué, ¿no? Exactamente. Sí, evidentemente estamos en el fragor de la campaña electoral, todo el mundo tiene una opinión y todos están tratando, todos los partidos políticos, o los dos partidos políticos principales, están tratando de arrimar la sardina a su brasa. Están tratando de utilizar números que les favorezcan, porque dentro de la ciencia política hay una teoría que dice que a la gente le gusta anotarse con el ganador, es la bendita bandwagon theory que llaman los norteamericanos. Y eso pues trata a todo el mundo de que sus números sean los más grandes posibles. Pero sí, yo no creo que todavía podamos decir que la campaña está decidida, estamos muy lejos de que la campaña esté decidida. Los números están cambiando constantemente y la gente que está haciendo los tracking diarios, que es la gente de Rasmussen, nos presenta un panorama interesante. Ellos están dando 49-49, o sea, una aprobación del 49% de el trabajo que está haciendo el presidente Trump, y le están dando también un 49% a Biden en la expectativa del trabajo que podría presentar. Después se van al voto duro, y en el voto duro de ambos sí hay una diferencia de 5%, menos 5% favorable, entre comillas, a Biden. Y digo entre comillas porque nuevamente simplemente estamos en campaña, y en campaña las cosas están cambiando diariamente. Si vemos los reportes cómo van, podemos verlo desde principios de año, todos los días hay cambios. Tú puedes pasar de aprobaciones del 53% a desaprobaciones del 47, 48, 46%. O sea, ese margen se mantiene más o menos igual. Y hay cosas que vistas desde fuera pareciera que favorecen la campaña de uno u otro. Por ejemplo, el envío de tropas y de agentes federales a las ciudades donde está habiendo mucha conflictividad, está favoreciendo a la campaña de Trump. La mayoría de los norteamericanos piensan de que esto hay que controlarlo, y que hay que controlarlo lo antes posible. Empezó un reclamo justo, el de Black Lives Matter, las vidas negras importan, y ahora se ha convertido más en un tema político de la izquierda dura, y evidentemente ya eso no tiene el mismo punch que tenía el otro tema, el tema del racismo, evidentemente. Sí, bueno, con la muerte de este señor que causó tanta noticia, ¿no? Pero mira, Fernando, leía recientemente el diario El País de España. Dice que hay una diferencia de 10 puntos a favor de Biden, es decir, lo que reseña la prensa, al menos el diario El País, es que Biden está con 10 puntos de diferencia a 100 días, es como que lo dan por ganador. Una vez más, el diario El País es un diario cercano a la esfera de la izquierda, no solo española, de la izquierda internacional, y ellos tienen una especie de asociación. Ellos tratan o repiten mucho las noticias del New York Times y del Washington Post, guapo. Ambos periódicos evidentemente tienen una tendencia muy por Biden. Yo no he visto ninguna encuesta seria donde haya 10 puntos de diferencia. He visto encuestas donde hay diferencias.
Hay diferencias de 3 puntos, hay diferencias de 5 puntos, y eso cambia, como te digo, diariamente, porque las encuestas al fin y al cabo son una fotografía del día en que tú tomas la foto, o el día que tú tomas la muestra. Entonces no es verdad que hay una diferencia de 10 puntos y que ya todo esto está hecho y que es la posición del país. El país se equivoca continuamente. Inclusive ellos mismos reconocieron dentro del país que había pocas posibilidades, pocas esperanzas de que el candidato Biden ganase las elecciones. Lo dijeron hace 3 meses atrás. Entonces, claro, en un análisis profundo veían eso, en un análisis de encuesta, New York Times, CNN, guapo, pues ven o quieren ver otra cosa, pero yo no, la verdad es que no lo veo tan claro. Yo creo que todavía hay muchísimo tiempo para que las cosas cambien y cambien dramáticamente. O sea, no me extrañaría inclusive que Trump termine ganando tanto el colegio electoral como que gane también el voto popular. Fernando, pero a ver, yo digo, siguiendo un poco la campaña y de lunes a lunes escuchándote, yo veo a Trump moviéndose todo el tiempo, ¿no? Haciendo mucha filigrana. Iba a ir a la Florida a reunir su convención de republicanos, el COVID no lo dejó, pero yo veo a Biden calladito. O sea, yo no veo a Biden haciendo actividades, al menos grandes cosas, ¿no? Y aún así podrían estar empatados técnicamente. O sea, eso significa que Trump, así como genera adhesiones y gente que lo quiere votar, también genera rechazo, y ese rechazo es lo que se convierte en el voto para Biden. La sociedad norteamericana está polarizada, es evidente. Y esa polarización, inclusive casi sin campaña, le pone unos votos, un monto importante de votantes a la candidatura del Partido Demócrata. No hay nada más allá de eso. El día a día es el que va a decidir a dónde va a llegar la campaña electoral. Y hay otra cosa muy importante, que es que todavía el Partido Demócrata no ha podido controlar los distritos electorales que le dieron efectivamente la ventaja en el colegio electoral a Trump en las elecciones pasadas. Eso es un trabajo que dura al menos 10 años y es en el redibujo de los distritos electorales. Hay una cosa que se llama gerrymandering en inglés, que es cuando tú atraviesas la raya que divide 2 distritos electorales de manera que te favorezca a ti, porque tú sabes que en la cuadra tal y cual hay mayor cantidad de votantes republicanos que demócratas. Eso es algo que hacerlo en todos los Estados Unidos, te puedes imaginar el gigantesco y monstruoso trabajo que representa. ¿Okay? Claro. Eso lo estuvo haciendo el Partido Republicano por muchísimos años, hasta que llegó la oportunidad de probarlo con la candidatura de Trump. Por eso Trump gana el colegio electoral y pierde el voto popular en su momento. Ya. Bueno, la verdad es que definitivamente entender la política americana bajo la óptica de la política española no es fácil. Muy difícil. Los sistemas son totalmente diferentes, digo yo. Sí, culturalmente son pueblos diferentes también, ¿no? Sí, es lo que hablábamos la semana pasada, sí. De cuáles son las expectativas de cada uno. O sea, hay cosas, por ejemplo, que jamás se le podría ocurrir a alguien en Estados Unidos o aquí. Aquí tú vas a tomarle una foto a un funcionario público en su trabajo, y por poco más te meten preso. Allí no, allí es tu derecho. Tú estás pagando a ese funcionario. Aquí se considera que tú estás pagando el servicio, o sea, tu contribución a Hacienda en realidad es simplemente para pagar los servicios alrededor. Los funcionarios no tienen una responsabilidad propia. Allí no, allí yo puedo acusar a un funcionario. Entonces, ¿es uno mejor que el otro? No lo sé. Aquí funciona este sistema y allí funciona otro sistema. Allí no podría funcionar nunca este sistema porque la gente tendría una revuelta social y política gigantesca al día siguiente.
Y me imagino que aquí es exactamente lo mismo. Sí, pasaría lo mismo. Alguien tomándole fotos a un policía o grabando a un policía en el momento que está haciendo una detención, o a un funcionario de estos que están en la administración pública, que tú sabes Sí. cómo son las cosas, que no siempre tiene la mejor actitud para No, todo lo contrario. A ver, ahora, yo siempre digo que uno no debe generalizar, pero en este caso yo diría que hay una excepción que confirma la regla. Y la regla es que en términos generales no están muy dispuestos a sonreír ni a hacer el trabajo así como con muchas ganas. Pero bueno. A pesar que luego te encuentras con algunos funcionarios que hacen un esfuerzo gigantesco por compensar. Para compensar lo que otros funcionarios destruyen con los pies. Sí. Y ellos con la cabeza tratan de construir. Entonces, claro, ¿cómo logramos que sean más los que tratan de construir que los que tratan de destruir? Pues es una cuestión de balance. Y allí vamos poco a poco. Pero bueno, eso con relación a la política de Estados Unidos, que siempre es complicada, pero hay otras cosas que están sucediendo que me tienen... A ver, yo quiero que nos vayamos al Caribe, quiero que nos vayamos además a una denuncia que vi en Lecherías Hoy, en el Twitter de Lecherías Hoy, que habla de una cifra inmensa de mujeres que están siendo traficadas desde las costas de Venezuela hacia las islas del Caribe. Cuéntanos un poco eso. Sí, el periódico Guardian de Trinidad durante 3 días tuvo un reportaje, una investigación acerca de la cantidad de mujeres que se están perdiendo en Venezuela. Perdiendo significa salen de sus casas, no hay notificación en algunos casos, en otros casos se dice vamos a Trinidad porque nos ofrecieron un trabajo allí, las llevan hasta la población de Whiria, que es relativamente cerca en la costa oriental venezolana, relativamente cerca de Trinidad, y una vez en el camino se pierde absolutamente todo contacto, nunca más vuelves a saber de ellas. Ahora, no son solamente mujeres, son mujeres, niñas y niños. Es grave. De mujeres sabemos el número, sabemos que son solo el año pasado cerca de 18,000 procedentes de 5 estados, pero Venezuela tiene 20 y pico estados, 21 estados. Se pueden imaginar, esto es solamente por la costa oriental, después tienes las otras 3 islas que tenemos enfrente por la costa norte occidental, que es Aruba, Bonaire y Curazao, que también están viviendo momentos bien difíciles con el tráfico de personas. Las mujeres venezolanas están siendo llevadas allí para tráfico sexual y no se quedan allí solamente. Muchísimas de ellas son exportadas, por decirlo, llamarlo de alguna manera, vía México a los países de Europa del Este. Entonces es muy, muy importante que los organismos internacionales empiecen a perseguir a las mafias que están traficando con seres humanos en el planeta. Pero eso coincide un poco con una noticia que yo hace un mes más o menos veía, de que en Venezuela se está traficando con órganos, y se pierden niños y se está traficando con órganos también. Bueno, no podemos, como todas las cosas que ocurren en la clandestinidad, si se pierde un niño, tú puedes pensar cualquier cosa. Puedes pensar de que está siendo traficado para cuestiones sexuales, delitos sexuales, o puede ser para órganos. Evidentemente el mercado de órganos en la web oscura pareciera que está creciendo, y eso tiene que tener alguien que esté supliendo esos órganos, y lamentablemente sabemos que lo que está ocurriendo en Venezuela, y con eso podemos suponer que buen número de esos órganos vienen de niños venezolanos o de inclusive adolescentes, adultos, etcétera. Es realmente escandaloso, es realmente triste. Es necesario que las autoridades, tanto europeas como las autoridades en Naciones Unidas, tomen cartas en el asunto. La gente tiene que protestar. Esta sí es una verdadera protesta, porque son la vida de seres humanos. Sí, mira, da escalofrío nada más de pensar cómo pueden estar ocurriendo estas cosas en Venezuela, y cómo los responsables, porque son responsables directos de que esta población esté padeciendo esto,
es el gobierno que solamente está pendiente de cómo seguir, no sé, como quien dice, amarrados, fijados como una garrapata al poder a costa de lo que sea, ¿no? Sí, sí, ¿cómo me quedo un día más en el poder? Sí. Evidentemente, acuérdate que estamos hablando de 5 estados solamente, pero después tienes también los estados fronterizos con Brasil, donde conocemos del tráfico también de seres humanos, y Colombia ni te cuento, porque en Colombia es que la mitad, ahí están hablando ya de 6 millones de venezolanos en la diáspora, fuera de Venezuela. Sí, es otro país. Yo siempre digo que una cantidad como esa es otro país fuera de las fronteras de Venezuela. Totalmente de acuerdo, es otro país. Es más, es tanto así que estamos trayéndole problemas a todos nuestros vecinos, porque se juntan cosas. Trinidad tiene problemas, ellos van a unas elecciones ahora, pero tiene problemas con el flujo. Hoy otra vez en primera página cogieron un peñero, que es el equivalente a las pateras allí, y habían 20 y pico de personas a bordo. Están haciendo un esfuerzo para controlarlo, pero eso va a tener un efecto sobre la economía, sobre la política. Curazao está teniendo serios problemas. Curazao está en estos momentos viviendo una inestabilidad política producto de varias cosas que derivan de Venezuela. O sea, ellos viven básicamente de dos cosas, del turismo y de la refinería que tienen allí. La refinería la operaba PDVSA y como todas las cosas que operó PDVSA, se vino abajo, se terminó el tiempo del contrato entre el gobierno de Curazao y PDVSA, y el gobierno de Curazao decidió no renovar la concesión. El acuerdo de concesión ese que había de explotación. Con PDVSA. Intentaron con otras compañías, hasta el momento no han logrado ninguna. Eso significa que hay un montón de trabajadores en una isla que ahora se quedan sin trabajo. Ya se quedaron sin trabajo porque ya está cerrada la refinería. Mira, pero es que en todas partes parece que está hirviendo el agua. Al ladito, al enfrente, está lo que es la Guayana Esequiba para los venezolanos, está Georgetown, que también están viviendo un proceso electoral bastante enredado, ¿no? Cuéntanos un poco de lo que está pasando ahí. Nadie le hace mucho caso a la Guyana, a lo que fue en algún momento la Guyana inglesa. Guyana es un territorio que tiene unos 700 y pico mil, 800 mil habitantes, y del cual Venezuela reclama la mitad de ese territorio, el territorio Esequibo. Aprovechando las circunstancias por las cuales pasa Venezuela, Guyana dio en concesión unos campos petroleros offshore, costa afuera. Esos campos petroleros ya están produciendo casi 100.000 barriles diarios. 98.000 fue el reporte de la semana pasada. Ellos esperan estar produciendo 800.000 barriles en 2 años. Increíble. 800.000 barriles es un barril por habitante. Eso es algo parecido a Dubái. Eso es un potencial monstruoso, gigantesco. Va a tener, o está teniendo Guyana, un crecimiento muy grande, pero con el crecimiento y al ser país petrolero comienzan los problemas en la política. Ellos tuvieron unas elecciones en el mes de marzo y el partido que está en el poder pues está haciendo todo lo que puede hacer para mantenerse en el poder, para no entregar. Perdió las elecciones y no quiere entregar las elecciones. Han amañado las elecciones, parece que los observadores internacionales, todo el mundo, la ONU les dice entreguen y están negados a entregar, ¿no? Eso es correcto. Inclusive está metido ahora también Estados Unidos, que está amenazándole de sancionar a todos los políticos que integran el gobierno actual. Y bueno, hoy debe haber algo de luz. El tribunal va a decidir cómo es el recuento, porque lo que hicieron fue que ordenaron un recuento y la gente en el gobierno dijo, bueno, el recuento lo aceptamos, pero lo que se va a aprobar de ese recuento son estos y estos. O sea, básicamente te estaba diciendo, tú vas a aprobar estos votos sí y estos votos no. No, pero parece ser que lo del no era como el 60% de los votos, ¿no? Totalmente. Encima de eso. Claro, mira, pero a ver, un poco la situación
política. Entiendo que el partido que está en el gobierno no era como muy a favor del gobierno de Maduro, de la dictadura de Maduro, y aparentemente el que ganó sí, pero la posición del gobierno venezolano, corrígeme porque seguramente me puedo equivocar, ha estado defendiendo la posición del gobierno actual, que está negando los resultados, por el solo hecho de que, claro, si esta gente se puede quedar haciendo esas marramucias, porque Venezuela no, a pesar de que el que ganó aparentemente era más cercano a Chávez. En realidad no es que sea más cercano, es un partido de izquierda el que ganó, o el que supuestamente ganó. Y como es un partido de izquierda, asumimos inmediatamente que va a tener mayor o posibilidades, mayor intercambio con el gobierno de Maduro. No es así. El gobierno actual de Guyana tiene muchísimo que ver con el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque es un gobierno apoyado por Cuba. De hecho, el presidente lo operaron en Cuba hace relativamente poco, el que se niega a irse ahora. Está en la esfera cubana. Esa es la razón, además, por la cual Venezuela no hizo grandes esfuerzos sí, sobre el territorio Esequibo, ¿okay? Ni cuando dieron las concesiones. Chávez básicamente entregó el Esequibo. Y Maduro continuó esa política junto con los cubanos, porque le interesaba a los cubanos, porque los cubanos veían en esta zona su próxima teta, por llamarla de alguna manera, de petrolera en Sudamérica. Ellos saben que PDVSA está de capa caída, que esto en cualquier momento se les termina, y entonces uno de las vías para reemplazarlo podría ser con el petróleo de la Guyana. Pero o sea que son una papa caliente de la que hay ahí, ¿no? Muy caliente. El que sí era muy cercano al gobierno de Maduro era el gobierno de Surinam, que es la antigua Guayana holandesa, Paramaribo, su capital. Ellos sí estaban muy cerca. El señor que era presidente se convirtió en un dictador, también era acusado de narcotráfico, su hijo acusado de narcotráfico, y afortunadamente hubo unas elecciones y salió ese presidente. Entonces también pierden influencia, no solamente en la Guyana, en la ex Guyana inglesa, sino también en la Guyana o ex Guyana holandesa. Entonces, cosa que es interesante, es un trabajito como de hormiga. La siguiente que queda es la Guyana francesa, pero la Guyana francesa no es un país. La Guyana francesa es parte del territorio de Francia, es una posesión en ultramar. No es una colonia, es una posesión, es parte integral del territorio francés, que es algo que la gente tampoco entiende muy bien y muy claro. Es más, de hecho, lo único que la gente recuerda del país es que de ahí lanzan los Ariane al espacio y de Papillon, básicamente. Más nada. La historia de Papillon. La historia de Thierry Papillon. Mira, sí. Ya nos quedan unos minutitos, Fernando, y a ver la situación en Venezuela, ¿cómo la ves? El COVID haciendo estragos en lo peor de su curva, digo yo, muriéndose los médicos, y siguen siendo unas cifras que el gobierno da que parece mentira, ¿no? Cuando uno ve que ya hay más de 254.000 contagiados en Colombia, ¿cómo es posible que en Venezuela sigan hablando de 13.000, ¿no? Y eso que están viviendo ya lo más alto de la curva en Venezuela. Sí, el caso de Venezuela es el mismo caso del resto de Sudamérica, en el sentido de que no es posible que en Colombia, en Brasil, en Guyana, tú tengas el número de casos que estás teniendo, y entonces Venezuela va a ser una isla que tiene 100 casos. O sea, eso no es verdad. Además, sabemos, por ejemplo, que solo en el estado Zulia habían muerto 15 médicos, ahora murieron 2 médicos adicionales, según las informaciones que tenemos. Ya 17 médicos prácticamente en una ciudad de Maracaibo, porque es donde está el foco más grueso de la pandemia, a pesar de que hoy leía en las noticápsulas Venezuela Activa que ya dicen que el Distrito Capital ya tiene más casos que el estado Zulia. O sea que ya empezó la competencia entre los dos, ¿no? Sí, estoy totalmente seguro de que es así. Caracas lo veíamos cuando ellos decidieron cerrar no porque tenían un número gigantesco de casos,
ellos decidieron cerrar porque no tenían gasolina. Entonces esto les servía como una excusa extraordinaria, perfecta, para poder restringir la movilidad de la gente y evidentemente bajar el consumo de gasolina. Es lo triste de todo esto. Y el número de casos, bueno, sabemos que hay, cada día son más, sabemos que es incontrolable, sabemos que hace falta urgentemente algún tipo de intervención humanitaria, o el número de fallecidos en Venezuela va a ser probablemente el mayor de todo el planeta. Bueno, Fernando, de acuerdo a su población. Se nos acabó el tiempo. Esto es como para estar hablando todo el día, ¿viste? La verdad es que el tema es súper interesante. Agradecerte muchísimo tus análisis, el contacto, y nos vemos el próximo lunes, entonces, otra vez. Vale, será un verdadero placer, Eduardo. Bueno, Fernando, la verdad es que te agradecemos mucho tu órbita americana. Me encanta ese tema, ese nombre. Chao, Fernando. Un abrazo. Gracias, Chao. un abrazo. Bueno, era Fernando Concepción con su órbita americana.